Bienvenidos a todos a esta segunda sesión de día del workshop. Continuamos con la segunda sesión del cursillo que nos está dando Camilo Ramírez sobre los grupos de Beach y de ese lado, ¿no? de superficies. Gracias, Camilo, pues. Bien, muchas gracias a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión. Vamos a continuar con más ejemplos de superficies de traslación. Entonces, ahora les voy a platicar sobre un ejemplo que se llama las curvas hiperelípticas infinitas. Ya se ve el pizarrón. Entonces, este sí va a ser contacto. Curvas hiperelípticas infinitas. Bueno, para construir el ejemplo, les voy a pedir que se tomen la sucesión de números complejos favorita de ustedes, ¿sale? Tómense la que ustedes quieran, pero vamos a pedir que el límite de la norma de los términos de la sucesión se vaya a infinito, ¿sí? Entonces, tomemos una sucesión de números complejos. Aquí está mi sucesión, ¿sí? Y vamos a pedir que el límite de la norma de los términos de mi sucesión se vaya a infinito. Ahora, existe un teorema de Ballestar que me asegura que puedo construir una función entera y holomorfa de tal manera que los ceros de mi función son los términos de esta sucesión. Y además, ¿sí? Esos ceros son de orden 1. Eso está muy bonito. Entonces, un teorema de Ballestar asegura la existencia de una función holomorfa y entera. Vamos a llamarla F, cuyos únicos ceros simples son los términos de la sucesión. Bueno, muy bien. Si quieren conocer más explícitamente cómo sería esta función f, entonces esa función más o menos se ve como el producto de una función g de z, que es una función libre de ceros, que multiplica al producto, un producto infinito, ¿sí? De z menos z sub n. Más o menos esa función de Ballestar sería así. Bueno, ahora vamos a hacer ese mismo truquito como se estaban definiendo las superficies de Riemann utilizando polinomios. Entonces vamos a tomar el objeto que vamos a denotar S de F como las parejas ordenadas ZW que vienen en C al cuadrado de tal manera que satisfacen la relación W al cuadrado igual a mi función de Ballestar. Bien, entonces, con ayuda del teorema de la función implícita, a este objeto lo podemos dotar de una estructura de superficie de Riemann. Una superficie de Riemann. Y bueno, entonces, esta superficie de Riemann también es conexa. Y ahora nos podemos preguntar sobre la topología de este objeto. Recientemente, este es un teoremita que logramos probar con bastante gente que ustedes ya conocen, con Yasmina Atariwana, con Juan García, Rubén Hidalgo y Saúl Quispes, que están presentes en nuestra sesión. Entonces vamos a escribirlos. Yasmina Atariwana. Logramos probar que esta superficie efectivamente es el monstruo del lago Ness. Es el monstruo del lago Ness. Entonces recuerden que topológicamente este objeto lo podemos pensar como nuestro plano complejo al cual estamos pegando una cantidad infinita de asas.
Este es nuestro modelo topológico del monstruo del lago Ness. Bueno, efectivamente nosotros probamos que esta superficie de Riemann, este objeto, ¿sí?, que se le conoce como una curva hiperelíptica infinita, es un monstruo del lago Ness. Lo bonito es que a esta superficie le podemos dotar una estructura de traslación mansa. ¿Y cómo es? Ya la conocemos. Entonces vamos a tomar la función proyección de SF al plano complejo, donde tomamos nuestra parejita ordenada y la vamos a mandar a la primera coordenada. Mediante esta función proyección, nosotros dotamos a nuestro monstruo de una estructura de traslación. ¿Cómo son las vecindades en este monstruo? ¿Sí? Pues son muy parecidas a las curvas hiperelípticas finitas, ¿sí? O son abiertitos normalitos del plano euclidiano, o son estas dos, este cubriente ramificado del disco, ramificado en el 0,2 a 1, ¿sí? Son dos copias del disquito pegados adecuadamente. Esas son las vecindades, ¿sí?, de nuestro monstruo del lago Ness, con esta estructura de traslación. Bien, ¿qué pequeños cambios le podemos hacer a este monstruo? Si no les gusta trabajar en la ecuación anterior, ¿sí?, con este exponente 2, le pueden agregar un n, ¿sale? Con n mayor o igual que 2. El teorema se sigue manteniendo, el objeto sigue siendo un monstruo del lago Ness. Lo que sí cambia es la estructura de traslación mansa. Las vecindades ya no van a ser de dos circulitos de estos pegados adecuadamente, sino van a ser n circulitos adecuadamente. Entonces va a ser una escalera en espiral, ¿sí?, de caracol, de n pisos, ¿sí? De eso depende el n, el exponente que tú le estás agregando o escribiendo en la forma. Entonces, este es otro ejemplito de tu superficie de traslación mansa, ¿sí?, que es una superficie de tipo infinito. Bueno, voy a dejar de compartir este pizarrón, voy a volver a las diapositivas y vamos nuevamente a retomar el ejemplo de los billares, ¿sí? Entonces, les estaba contando del método del desdoblamiento. Si se acuerdan de ese, tenemos una cita de billar, que es nuestro cuadradito, y queremos estudiar el comportamiento de estas trayectorias de billar. Entonces vamos a comenzar con la que está de color azul. Aquí está, aquí vamos avanzando. ¿Sale? Entonces la técnica del desdoblamiento me dice, oye, tómate la arista donde está golpeando y haz una pequeña reflexión. Entonces cuando reflejas estás viendo un mismo cuadradito, de tal manera que los nombres o etiquetas que diste a los lados del cuadrado, ¿sí?, se están cambiando, se están reflejando. Lo mismo le está pasando a tu trayectoria del billar. La estás viendo como una línea recta que se está continuando en la nueva copia de tu mesita de billar. Y ese mismo procedimiento lo puedes realizar en la nueva mesa de billar que obtuviste al hacer la reflexión. Cuando sigues haciendo este proceso, lo simpático es que tu trayectoria de billar la estás viendo como una línea recta que se está continuando hacia el infinito. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta el momento este proceso no nos está describiendo ninguna superficie, ¿sí? La idea es que nosotros podamos obtener una superficie. Entonces, les voy a contar ya de manera un poco más tranquila y más calmada cómo obtenemos este objeto. Bien. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una reflexión, ¿sí?, con respecto a uno de los lados de nuestro polígono, ¿sí?, estamos obteniendo un elemento del grupo de reflexiones o de simetrías de R2, ¿sale? Entonces vamos a tomar todo ese conjunto de reflexiones. Aquí lo simpático es como el polígono es euclidiano y compacto, ¿sí?, tiene una cantidad finita de lados. Entonces el conjunto de reflexiones es finito, ¿sale? Y vamos a tomar el grupo generado por esa cantidad de elementos y lo vamos a llamar H. Lo vamos a llamar H.
Entonces, aquí está. Ay, perdón. Lo vamos a llamar H. Aquí está. Ahora vamos a definir el siguiente conjunto que se llama F. Está conformado por todas las parejas ordenadas XH, donde X pertenece a nuestro polígono. Grupo H mayúsculo. Y vamos a definir una relación de equivalencia. Y YG, si se relacionan, si solo si deben de satisfacer dos de las siguientes condiciones. La primera condición es que las primeras entradas coincidan, ¿sí? ¿Sí? Y eso quiere decir que X está en un lado, en una arista de nuestro polígono P, ¿sí? Y debe suceder, ¿sí?, que a H ¿sí? O lo otro que puede pasar es que también las primeras coordenadas coincidan y la composición de mis dos elementos, ¿sí?, de H y G, de los elementos de la segunda entrada de nuestra pareja ordenada, sea una traslación. ¿Sale? Entonces, así se define esa relación de equivalencia. Ahora, cuando nosotros hacemos esta relación y tomamos la clase conformada por las órbitas de nuestra relación de equivalencia o las clases, lo que nosotros obtenemos un objeto que vamos a denotar SP. Y este objeto sí, efectivamente, sí es una superficie de traslación. ¿Cómo le damos la estructura de superficie de traslación? Está muy sencillito. Vamos a usar la función proyección. ¿Cómo es la función proyección? Tenemos las clases, ¿sí?, que vienen dadas por parejas ordenadas XH. Y la vamos a enviar en la primera coordenada. Entonces, con un poquitico de esfuerzo, ¿sí?, y intuición, se prueba que efectivamente este objeto es nuestra superficie de traslación asociada a nuestro billar. Bueno, ¿por qué es interesante esta construcción? ¿Sí? Porque esta construcción te dice, oye, mira, tú estás estudiando las trayectorias de billar, ¿sí?, en una mesa, ¿sí? No lo hagas allí, a lo mejor es un poco más complicado. El problema ahora se traduce en estudia las geodésicas en tu superficie de traslación. Estúdialas allí. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una geodésica en tu superficie de traslación, utilizando esta función proyección, la va a proyectar sobre una trayectoria de billar. Entonces, el estudio de los billares se traduce en estudiar las geodésicas en la superficie de traslación asociada a ese billar. Bueno, no sé si de momento tengan alguna pregunta o quedó mucho más clara la construcción del desdoblamiento y cómo obtener una superficie a partir de trayectorias de billar. No hay consultas en el chat. ¿Sabes, Camilo? A veces tenemos problemas con tu audio. ¿En serio? Uy, lo siento. No sé cómo mejorarlo. Debe ser, no, debe ser el toqueteo del lápiz probablemente. No te preocupes, creo que igual se entiende. Bueno, muy bien. Entonces, como les venía contando, el siguiente problema es, oye, ¿cuál es la topología de la superficie que hemos obtenido? Bien, entonces, para poder describir la topología, vamos a distinguir entre dos clases de polígonos. Entonces, la primera clase de polígonos son los polígonos racionales. ¿Cuáles son estos? Vamos a decir que un polígono es racional si sus ángulos interiores son de la forma m sobre n por pi, donde m y n son números enteros. Y si no satisface esta condición, ¿sí?, entonces el polígono lo vamos a llamar irracional. ¿Sale? Entonces, hay un lemita muy conocido en el estudio de superficie de traslación Mansa que te dice que si tú tienes un polígono racional, ¿sí?, y le construyes la superficie asociada a este polígono, entonces resulta que la superficie de traslación Mansa es una superficie compacta y además se puede calcular cuál es el género. El género viene dada por la formulita que les estoy mostrando. ¿Vale? Bien, entonces, ese es el caso
para los polígonos racionales. ¿Qué pasa cuando el polígono es irracional? ¿Cuál es la topología de la superficie SP que se construye a partir del desdoblamiento? Bien. El profesor Fernán Valdés, profesor que trabaja en la UNAM de México, en la sede de Morelia, probó en el 2009, ¿sí?, que la topología de la superficie que ustedes obtienen al hacer el desdoblamiento efectivamente es el monstruo del lago Ness. Es esta superficie que ya se las presenté, que la podemos pensar como el plano euclidiano, ¿sí?, al cual ustedes le están pegando una cantidad infinita de asas a lo largo de una línea recta. ¿Sale? La idea es que cuando se las peguen, no se acumulen en ningún lado. ¿Sale? Entonces, ya conocemos dos ejemplos de superficies de traslación masa de tipo infinito. ¿Sale? De hecho, son sobre el monstruo del lago. Y presentar estos ejemplos es plan con maña. Es plan con maña y ahorita más adelante lo van a ver porque les quiero presentar la fórmula de Gauss-Bonnet del punto de discreto para estas superficies. ¿Sí? Y Camilo, de ahí hay una... Señor. Camilo, una pregunta. Entonces, a ver, cuando tú tomas un polígono, digamos, con ángulos racionales de pi, entonces tenemos siempre esta construcción nos da una superficie compacta, ¿no? Sí, Un señor. género que ya lo viste. Y en el caso Sí. de que al menos uno de los ángulos no sea un múltiplo racional de pi, entonces sí obtenemos algo infinito que sería el monstruo del lago Ness. Sí, Y señor. hay otra situación que, ¿qué pasa si yo en vez de considerar un polígono finito, considero un polígono con un número infinito de lados? ¿Ya? Sí, sí, sí te ¿Y entiendo. hago lo mismo, siempre tengo el monstruo del lago Ness en ese caso? Ya, si tú dices, me tomo, por ejemplo, el plano complejo y remuevo una cantidad infinita de cuadrados. A eso te refieres, ¿cierto? Ese es un polígono chistoso. Sí, un ejemplo de, sí, pero yo está, Sí. sí. Uno podría tener incluso un polígono convexo que era con que conecta puntos al infinito, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Infinito de lados, digo, cambia. Otro. Sí, Entonces en ese caso sí. da el monstruo del lago Ness. La verdad no conozco un resultado, pero intuitivamente yo pensaría que sí es un monstruo de lago Ness. Sí, no estoy seguro, pero creo que nadie se ha puesto en el deber de probarlo. Pero creo que sí es monstruo de lago Ness. Sí, creo. Ya, ok. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a continuar con más ejemplos. Entonces, tomémonos un octágono regular, ¿sí? Vamos a quitar sus vértices, ¿sí? Y vamos a identificar los laditos paralelos de este polígono mediante traslaciones. Entonces, aquí en el dibujo pueden ver que este ladito, lo estamos identificando con este otro con este otro, y así sucesivamente. Bien, entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones y hacemos ese tipo de pegados, nosotros obtenemos una superficie de traslación, ¿sí? Pero fíjense que como le quitamos el puntico, los vértices, nuestra superficie de traslación no es completa. Entonces, hablamos de la completación métrica y ponemos el puntico. Entonces, cuando ponemos el puntico, obtenemos una superficie compacta de traslación masa. Y ahora la idea es explorar cómo es esta superficie de traslación. Bueno, entonces, nosotros podemos ver, ¿sí?, de que en esta superficie solo hay una singularidad cónica. Todos estos puntos del vértice se están identificando en un mismo punto, ¿sí? ¿Y cómo son las vecindades? Las vecindades son esta sección angular con esta sección angular, este pedacito de sección angular con este pedacito, y este pedacito, y este pedacito. Y si hacemos bien las cuentas, ¿sí?, esa sección cónica es de ángulo 6π. Lo que me está diciendo es que estamos pegando adecuadamente 3 copias del disquito, ¿sí?, para obtener una escalera de 3 pisos. ¿Sale? Bueno, ¿cómo se deduce fácilmente esta fórmula en este tipo de polígonos? Entonces, recordémonos que la suma de los ángulos internos
de un polígono regular de n lados viene dada por n menos 2 por pi. Entonces, es facilito. Con esa fórmula se calcula la suma de los ángulos interiores y pues esa es la que utilizamos para ver cómo son esas vecindades. Bien. Bueno, entonces, como también conocemos la fórmula del déficit, pues es muy fácil, es tomar 2pi menos 6pi, y pues el déficit de nuestra sección cónica es menos 4pi. Eso está bien simpático. Bien. Ahora, nos gustaría saber cuál es la topología de esta superficie. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de Euler, pero para poderla aplicar necesitamos producir una triangulación en mi superficie compacta. Entonces, Camilo, disculpa, señor. una Sí. pregunta. Tú Sí, dices sí. que tenemos, en las singularidades tenemos esta escalera de 3 pisos, ¿no? Ujú. Pero Sí, señor. cuando llegas al último piso, ese borde del disco se pega con el primer piso del primer disco, ¿no? Sí, señor, sí, sí, sí. Ya, Sí, sí. ya, gracias. Sí, 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 ¿se acuerdan esto? El modelito que les mostré. Lo vuelvo y se los muestro. Entonces son 3 copias de estas. Aquí hay 2 Ahí copias hay pegadas. 2. Pero lo Ahí hay pueden 2. hacer con 2. Sí, correcto, ya. Así es. Ya, ¿Sí? acá. Sí. Muy bien. Por eso me gusta este tema, ¿eh? Es muy práctico, se puede hacer con papel. Bien, ahora vamos a entender la topología de la superficie. Entonces vamos a ver una triangulación muy sencilla. Vámonos a tomarnos el centro de masa de nuestro polígono, ¿sí? Y vamos a empezar a trazar rectas a cada uno de los vértices de nuestro polígono, ¿sale? Entonces ahí vamos a obtener una cantidad de laditos. Está a este lado, este. También parte de nuestra triangulación va a aparecer esta arista, que es la misma que esta otra, esta con esta, y bueno, ya saben cuáles van a aparecer después, esta arista y esta arista, que son la misma, esta otra, y pareciera que estuviéramos viendo como si hubiésemos comprado una pizza de manera octagonal y la estamos cortando en triangulitos. Entonces, ese modelo que ven ahí es una triangulación de nuestra superficie. Bueno, ¿cuántos vértices tiene? Tiene 2 vértices, el que escogimos, el de color negro, y el de color rojo, que es uno mismo. ¿Sale? ¿Cuántas aristas? Vienen representadas por las aristas del polígono original, que son 8, pero como se están identificando por pares, entonces se reducen a 4. Para las nuevas que acabé de trazar, serían 8, entonces 4 más 8 serían 12. Y caras vendrían siendo 8, que son los triangulitos que podemos ver. Aplicamos nuestra característica de Euler que nos dice, oye, tómate los vértices, réstale la cantidad de aristas y súmale las caras. Y si hacemos esa cuentica, nos da 2. Su característica de Euler vendría siendo igual a 2. Y nosotros sabemos que, perdón, da menos 2. Que para hallar el género de nuestra superficie, ese menos 2 tenemos que igualarlo a 2 menos 2 veces el G. ¿Dónde es el género? Hacemos el despeje y nos damos cuenta de que esta superficie es un 2 todo, con un punto singular. Tiene aquí un puntico singular. Ahí está mi puntico singular, y esa es la topología. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a introducir otros ejemplos que son los origamis. Pido de antemano una disculpa por lo cargado que está esta diapositiva, pero pues prefiero introducir todo en una sola diapositiva y prometo que la siguiente va a estar mejor. Bien, un dibujito. Bueno, entonces, un origami, ¿sí?, es un conjunto, piénselo, finito o infinito. Esto es lo bonito, ¿sí? Pueden ser de los dos sabores. Pero ese conjunto está conformado por copias del cuadrado unitario euclidiano, ¿sale? Y en esos cuadrados ustedes los van a pegar, ¿sí? Ya sabemos pegar mediante traslaciones, ¿sí? Pero tienen que seguir las siguientes reglas, ¿sí? Cada lado derecho de un cuadrado está identificado mediante una traslación con el lado izquierdo de otro de los cuadrados.
O puede ser del mismo cuadrado. ¿Por qué el mismo cuadrado? Imagínense en el toro, que viene a partir de un cuadradito, ¿sale? Segunda regla, cada lado superior de un cuadrado está identificado también nuevamente mediante una traslación con el lado inferior de otro o tal vez del mismo cuadrado, ¿sale? Muy bien. Ahora, cuando hacemos ese pegado, ¿sí? Resulta que el espacio topológico que ustedes obtienen debe de ser conexo, tiene que ser con una sola pieza, ¿sale? Y vamos a considerar las singularidades de nuestro objeto topológico, que son todos los vértices de los cuadrados identificados, ¿sí? Entonces, esas van a ser nuestras singularidades, ¿sí? Entonces, podría resultar que en un vértice usted solamente pegaron 4 cuadraditos. Entonces, localmente eso se va a parecer a un abierto de R2, ahí no va a haber problema. El problema es cuando ustedes pegan más de 4 cuadrados, ¿sí? Identificándose en un vértice de varios de los cuadrados. ¿Sí? Puede ser finita o puede ser infinita, ¿vale? Y entonces ahí es donde van a aparecer los puntos cónicos, finitos o infinitos. Y eso está simpático. Ahora, cuando ustedes pegan, ¿sí? Todos los lados de los cuadrados tienen que estar pegados, no me puede sobrar ningún lado. ¿Por qué? Porque quiero que mi superficie no tenga frontera, ¿sale? Eso también es importantísimo, porque es importante que las superficies no tengan frontera, ¿sale? Que sean cerradas o que sean abiertas. Muy bien, entonces van los ejemplitos, va la cosa simpática. Estos son los ejemplos clásicos de la teoría. El primero es el toro. Tomamos el cuadradito, ¿vale? Y vamos a identificar lados paralelos mediante traslación. Entonces, este ejemplito, si lo conocemos muy bien, ese es un origami, ¿sí? De hecho, es un origami finito. El otro origami se llama el origami en forma de L, ¿sí? Tómense 3 cuadrados, ¿sí? Y vamos a identificarlos como se muestra en la figura. Ahí está, la figura que estamos viendo es una L. Entonces, cuando pegamos así, este lado, lo identificas con este lado, este ladito con este ladito, este con este con este. Bien, entonces, estamos siguiendo al pie de la letra la receta que describimos en la lámina anterior. Entonces, este objeto que les estoy presentando, ¿sí? Es una superficie de traslación mansa, tiene un único punto cónico, ¿sí? Y podemos preguntarnos cuál es el ángulo de ese punto cónico. Es 6pi. Y bueno, y haciendo el mismo truquito, utilizando la fórmula de Euler, se puede demostrar de que esta superficie es de género 2. Nuevamente es un 2 toro con un punto cónico. Bueno, entonces, surge una pregunta natural. La pregunta natural es, ya nos mostraron un 2 toro con un punto cónico. ¿Será que hay un 2 toro con 2 puntos cónicos? ¿Será que hay un 2 toro con 3 puntos cónicos? Etcétera, etcétera. Entonces, esa es una pregunta interesante con la cual se pueden empezar a iniciar con esta de construir o el problema de construcción o realización de superficies compactas con estructura de traslación mansa, de tal manera que tenga una cantidad adecuada de puntos cónicos. ¿Sí? Camilo, Señor. esta es la segunda construcción de una superficie con estructura plana de género 2 con un punto cónico que tiene el mismo orden que la que viste con el octágono. Sí, señor. Sí. ¿Qué diferencia hay entre las dos estructuras? ¿Cómo diferencian las dos estructuras? Bueno, eso depende. Yo las diferencio con isometrías, ¿sí? Clasificamos bajo isometrías, hay otros que la clasifican bajo difeomorfismos afines, ¿sí? Eso depende de qué quieras tratar en estos objetos. No, mi pregunta es,
variando el polígono, el 8 polígono, tú puedes variar la estructura de superficie de Riemann. Con esta otra Ajá, construcción, también variando el cuadrado, ¿no? ajá. También puedes cambiar la estructura de superficie de Riemann. ¿Será verdad de que, dado uno de una construcción, puedo construir la misma usando la otra? ¿Modo de Eh, isomorfismo de superficie de Riemann? eh, eh, Esta ¿Cómo construcción lo? depende de un parámetro complejo, ¿no? Este del origami, para esta construcción. Sí, eso depende. A ver, tengo la respuesta por acá. Bueno, el origami, de hecho, lo puedes definir de dos maneras diferentes, ¿sí? Como este pegado, ¿sí? De cuadraditos, o lo puedes definir como una función cubriente, ¿sale? Entonces, déjenme explicarles cómo es esa definición de función cubriente. Entonces, con este ejemplo en especial, fíjense que cuando ustedes remueven el punto cónico, de manera natural, se puede definir una función proyección sobre el torito ponchado. Le quitan este vértice al torito, ¿sí? Y hay una función proyección natural, ¿sale? Entonces ahora tú te puedes poner a pensar, ¿sí? En todas las superficies de traslación a la cual tú les puedes construir una función proyección cubriente, si de hecho es una función cubriente sobre el toro, ¿sale? Entonces ahí es donde aparecen las superficies teseladas por cuadrados. Si tú puedes construir esa función cubriente, esa función proyección, en este polígono, entonces ese polígono también es un origami, ¿sí? Si eso pasa, entonces es un origami. Esas dos definiciones son equivalentes. Un objeto es un origami si solo si existe esta función proyección o función cubriente. No sé si tu pregunta, Rubén. No, pero no importa, después lo podemos discutir. Bueno, vale, muy bien. Bueno, entonces ya les definí lo que es un origami y lo que es una superficie teseladas por cuadrados. Esas son dos cosas equivalentes, son dos maneras de tener superficies de traslación. Bien, entonces, bueno, antes de entrar a Gauss-Bonnet, me gustaría en esta laminita presentarles también ahora un origami, o una superficie teselada por cuadradas de tipo infinito, ¿sí? Esta es la escalera infinita. Entonces, déjenme un segundo. Les voy a mostrar cómo es esta superficie. Entonces, vamos a comenzar por un rectángulo, el cual obtuvimos de pegar dos cuadraditos. Aquí está mi rectángulo. ¿Sale? Vamos a tomar una copia de ese rectángulo y lo vamos a poner, así como están viendo en el dibujito. ¿Sale? Y se sigue hacia arriba. Bueno, continúan ese proceso y lo hacen de manera análoga hacia abajo, como les estoy mostrando. Entonces la ley nos dice, oye, tú tienes que pegar siempre los lados del cuadrado, de los cuadrados. No te puede quedar por ahí ninguno suelto. Bien, entonces este ladito, lo voy a identificar con este mediante una traslación. Se lo voy a llamar a 0, lo voy a pegar con este, que también llamo a 0. ¿Sale? Me voy para este. Se lo voy a llamar a su 1 y lo voy a pegar con este, que se llama a su 1. Me continúo para este, lo voy a llamar a su 2. Luego voy a ir con este, que voy a llamar a su 2. Y así me sigo subiendo mi escalerita. Bueno, ahora voy bajando. Este ladito lo llamo a su menos 1 y este lo llamo también a su menos 1. Los identifico. Este lo llamo a su menos 2 y lo identifico con este a su menos 2. Bien, todavía no he terminado de identificar lados de los cuadraditos. Me faltan. Ahora voy a identificar
a ver, este lo voy a llamar B sub 0, lo voy a identificar con este B sub 0, lo voy a llamar B sub 1, menos 1, perdón, y lo voy a identificar por allá abajo con otro ladito paralelo. Bueno, así me la llevo. Este ladito lo voy a llamar B sub 1, lo voy a identificar con este que se llama B sub 1, este que se llama B sub 2, lo identifico con este que se llama B sub 2. Bueno, y así me la sigo. Entonces, este ejemplito es una superficie de traslación mansa que tiene un par de puntos cónicos. ¿Cuáles serían esos puntos cónicos? Entonces, fíjense que voy a pararme en este vértice, ¿sí? Cuando yo identifico ese vértice que está en B sub 1 con el B sub 1 de la parte de abajo, se estaría identificando con este punto, ¿sale? Ese punto pertenece al lado A sub 1, video donde se están identificando los A sub 1, aquí está, ¿vale? Bueno, y así me la sigo para ir investigando este punto cónico en la parte de abajo de mi escalera. Ahora me voy subiendo. El B sub 1, el vértice también pertenece al lado A sub 0, que se identifica con este A sub 0, que se encuentra en B sub 3, y este está por acá. Y así me la sigo. ¿Sale? Entonces pueden ver ustedes, chicos, que de hecho hay 4 puntos cónicos. Voy a mostrarles cuáles son los puntos cónicos. Los otros vendrían siendo con ese se identifica, A sub 2, A sub 1 con B sub 2 con y bueno, y así me la sigo. Otro puntico cónico sería con y finalmente el último sería este. ¿Sale? Entonces en esta construcción hay 4 puntos cónicos infinitos y de ángulo infinito. Entonces ahora vamos a remover esos puntos cónicos. Cuando los removemos tenemos una superficie topológica. La superficie que obtenemos nuevamente es el monstruo de lago Ness. Entonces tenemos un ejemplo de un origami y cuando lo armamos obtenemos un monstruo del lago Ness. Y este monstruo del lago Ness tiene 4 puntos cónicos infinitos. Bueno, entonces voy disparando de una vez la pregunta. ¿Sí? Me gustaría, si alguno de ustedes pudiese hacerlo, construir un monstruo de lago Ness con un único punto cónico. Es así un problema interesante. Llevo muchos años tratando de hacer esa construcción. No he podido. A lo mejor alguno de ustedes sí pueda. Problema. Construir un monstruo de lago Ness con un punto cónico. Bueno, ahorita les platico un poco la dificultad de ese problema, porque es difícil. Ya de hecho voy a introducir un poco de la teoría de la cual motiva este problemita. Bueno, nosotros conocemos el teorema de Gauss-Bonnet para las superficies, el cual nos relaciona la topología con la estructura. En este caso está bonito porque la estructura es plana, ¿sí? Y solamente contamos con los puntos cónicos. Entonces hay una versión del teorema de Gauss-Bonnet discreto para nuestras superficies de traslación. Bien, entonces, ¿qué nos dice este teorema de Gauss-Bonnet? Nos dice, oye, es que si tú tienes una superficie de traslación mansa, ¿sí? Con género mayor o igual que 1, entonces la suma de los déficits de los puntos sobre tu sucesión, eso es igual a 2 veces la característica de Euler de tu superficie. Eso es lo que me está diciendo. Bien, vamos a probar este teorema. Sí, es muy sencilla la prueba, pero para poder darla necesitamos construir adecuadamente
una triangulación de cualquier superficie de traslación mansa. Lo bueno, ¿sí?, de poder construir esta triangulación es que podemos hacerla de manera estratégica. ¿A qué me refiero? En el 2021, este cuate, Saglanis Ismail, ¿sí?, en su paper Ideal Triangulation and Disco Unfolding of Singular Fruit Savers, nos probó que si ustedes tienen una superficie de género G con estructura de traslación mansa, la que ustedes quieran, supongamos que por aquí, H, por aquí tenemos el 2 toro, y por aquí tenemos 3 puntos cónicos en nuestro 2 toro, ¿sale? Podemos trazar adecuadamente, ¿sí?, curvas sobre nuestra superficie con extremos esos puntos cónicos, ¿sí? De tal manera que cuando ustedes tracen las curvas, estas no se intersecten. No sé cómo las tiren, pero existe. Eso puede pasar. ¿Sale? Y ahora que vamos a recortar a lo largo de esas curvas. Cuando ustedes recortan a lo largo de esas curvas, ustedes destrozan su superficie, pero la destrozan de manera bonita. Los pedazos que ustedes van a obtener, todos son triangulitos. Entonces, el resultado de este cuate nos garantiza de que siempre podemos hacer esa construcción en cualquier superficie de traslación mansa compacta. ¿Sale? Y bueno, ¿por qué les cuento sobre ese resultado? Porque lo vamos a utilizar para la prueba de nuestro teoremita de Gauss-Bonnet. Entonces, si me permiten, vamos a probar este teorema. Entonces, citando el resultado de este cuate, vamos a tomar una triangulación de mi superficie adecuada, formada por T1 hasta TF, triángulos en nuestra superficie, de tal manera que sus vértices, ¿sí?, sus vértices están Camilo, sobre los puntos singulares. Señor. hay una pregunta en el chat. Sí, dime. Dice, ¿esas curvas serán conexiones silla? Pregunta René. Sí, son conexiones sillas. Sí, la definición de conexión silla son curvas, ¿sí?, que provienen son geodésicas, de hecho, geodésicas con puntos extremos en los puntos singulares. Que sus dos extremos sean puntos singulares. Sí. O uno. Sí, son conexiones sillas, sí, señor. Ese concepto espero que lo introduzca mañana, si nos da tiempo de probar el teorema de Beach, donde nos dice que un grupo de Beach asociado a estas superficies de traslación mansa es discreto en el caso compacto. Y necesito introducir la definición de conexión silla. Pero sí, son conexiones sillas. Bien. Entonces, tenemos nuestros triangulitos en la superficie, donde sus vértices están sobre las singularidades de S. ¿Sale? Y vamos ahora a denotar, como ve, la cantidad de vértices de nuestra triangulación. ¿Sale? Bueno, entonces, nuestro triangulito, ¿sí? Tomamos un triangulito. De la triangulación podemos hablar de sus ángulos interiores, A sub 1, B sub 1 y B sub 2. Perdón, A sub 1, B sub 1 y C sub 1. Y nosotros sabemos ese resultado interesante de la geometría euclidiana, que nos dice que la suma de esos ángulos internos es igual a pi. Entonces, eso no lo olvidemos. Bien. Ahora, ¿cuál es el chiste de estos triángulos? ¿Sí? Vamos a tomar la suma de todos los déficits de nuestra superficie. Entonces, nosotros sabemos que el déficit es diferente de cero en los puntos singulares. En los otros puntos, en los puntos planos, es igual a cero, porque así lo definimos. Entonces, esa formulita se traduce a la igualdad de la suma de los déficits del punto P con P en las singularidades de S. ¿Sale? Y el déficit lo calculamos con 2pi menos el ángulo del punto cónico. Ahora bien, vamos a entender esto. ¿Cómo entendemos esto? Entonces, ustedes saben que si tomamos un punto cónico de nuestra superficie, ¿sí? Por allá nosotros trazamos conexiones sillas, como ya dijo
René. Sí, ahí están la cantidad de conexiones sillas que salen. No sabemos, ¿sí? Pero esas conexiones sillas nos están definiendo ángulos, ¿sí? Los ángulos de nuestros triángulos. ¿Sale? Y nosotros podemos tomar la suma de todas esas secciones angulares corriendo sobre todos los puntos cónicos. Y entonces esa suma, ¿sí? De todas esas secciones angulares corriendo sobre todos los puntos cónicos, eso es igual, ¿sí? La podemos relacionar con esta suma que estamos tratando de encontrar. Eso es igual a 2 veces pi menos la suma, ¿sí? Desde 1 hasta f de a su 1 más b su 1 más c su 1. ¿Sí? Esa igualdad de la suma de todos los déficits corriendo sobre los puntos singulares se traduce a esta igualdad. ¿Sale? Ahora, como conocemos nuestro resultado de geometría euclidiana, esta suma siempre va a ser igual a pi. Entonces, esa sumatoria es igual a 2 pi veces menos, ¿sí? La cantidad de caras que tenemos o de triángulos por pi. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hacer un truco interesante, que nos va a servir más adelante. Esa igualdad nosotros la podemos ver como 2pi que multiplica b menos la cantidad de triángulos o de caras dividido entre 2. ¿Sale? Ese es un truquito que es necesario hacer para obtener nuestra fórmula del teorema de Gauss-Bonnet desde el punto de vista discreto. Bien, voy a pasar a la siguiente lámina. Ahora nosotros tenemos una relación entre el número de aristas y el número de triangulitos, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que cada triángulo, ¿sí? Que en cada triángulo, cuando contamos las aristas se repiten, las aristas están en 2 triángulos, ¿sale? Entonces, nosotros podemos calcular el número de aristas, ¿sí? Con la relación 3 veces el número de triangulitos, en este caso de caras, sobre 2. Y eso lo escribimos como el número de caras más el número de caras dividido entre 2. ¿Sale? Y de allí vamos a despejar el número de cara medios. ¿Sale? Aquí está. Y vamos a, este término lo vamos a sustituir en nuestra relación anterior. ¿Cuál era nuestra relación anterior? Esta, f medios, aquí vamos a sustituir f medios. La sustituimos y obtenemos que la suma de los déficits, ¿sí? De todos los puntos sobre la superficie es igual a 2pi que multiplica a b menos e más f. Y recuerden que esta formulita es la característica de Euler de nuestra superficie. Y bueno, bien, eso era la igualdad que queríamos demostrar. Y ese es nuestro resultado de la prueba del teorema de Gauss-Bonnet para nuestras superficies de traslación max, desde el punto de vista compacto. Bueno, aquí es muy importante la palabra compacto en nuestra superficie. ¿Por qué es importante? Porque la pregunta que a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo es conocer cuál es la versión del teorema de Gauss-Bonnet para superficies no compactas o de tipo infinito. ¿Sale? Entonces, Gauss-Bonnet discreto para el caso compacto, ¿sí? Relaciona la cantidad de puntos cónicos que puede soportar la superficie dependiendo de su característica de orden. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es una de las consecuencias de este teorema, ¿sí? Entonces, una versión del teorema de Gauss-Bonnet para el tipo infinito es, oye, tú tienes el monstruo de lago Ness, tiene una topología que lo distingue, ¿sí? Entonces, dime si esa topología, ¿sí? Me permite que el monstruo soporte cierta cantidad de puntos cónicos, ¿sí? Ese sería como
tratar de explicar el teorema de Gauss-Bonnet para superficies no compactas. Yo no conozco una versión, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta pregunta. ¿Sí? Es muy natural, siempre es muy natural y es muy difícil. Bueno, para mí llevo bastante tiempo tratando de entender y resolver este problema y bueno, no lo he logrado. A lo mejor alguno de ustedes sí puede hacerlo. Bien. Tengo 10 minutos. Ahora viene lo bueno. Ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué estamos estudiando las superficies de traslación? ¿Por qué estos objetos son importantes en el estudio? Resulta que cuando se empezaron a estudiar los billares, ¿sí? El billar más sencillo pues era el cuadrado. Y pues ya sabemos que la superficie asociada a nuestro cuadradito pues es el toro. Entonces tenemos nuestro cuadradito, identificamos lados paralelos mediante traslaciones y nosotros obtenemos el toro. Entonces, estudiar las traslaciones es estudiar algo que se llama el flujo geodésico en este toro. Entonces, les voy a contar así a grosso modo desde el punto de vista topológico cómo es el comportamiento del flujo geodésico en el toro. Entonces, esto está bonito porque simplemente necesitamos saber trazar rectas. Tómense en un punto sobre el toro, el que ustedes quieran. ¿Sale? Y tómense en un vector. Aquí está mi vectorcito. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar líneas rectas, ¿sí? En ese toro, siguiendo esa dirección. La dirección de ese vector. Entonces, por aquí me voy. Entonces, como estoy en el toro, yo sé que el lado donde chocó, mi línea recta se identifica con el lado paralelo. Eso quiere decir que mi línea recta sale por este lado. Se hagan de cuenta que están jugando el Pac-Man. No sé si jugaron ese juego. Y se continúan en esa misma dirección. Wow, ahora choqué en el lado superior de mi toro. Eso quiere decir que salgo por acá abajo. Y bueno, y así me continúo. ¿Sale? Entonces, la pregunta es, geométricamente o topológicamente, ¿cómo es el comportamiento de esas líneas rectas que yo estoy trazando? Bueno, líneas rectas no, curvas, ¿sí? Líneas rectas porque localmente se ven como líneas rectas. Pero ¿cómo se comportan esas curvas? ¿Cómo es el comportamiento en ese toro? Entonces, es sorprendente, ¿sí? Porque el comportamiento está dado por una dicotomía. Se conforma de dos maneras, o es así o es así, ¿sí? Si tú sabes escoger bien el ángulo, entonces resulta que tú paseas por tu toro y regresas al mismo punto donde partiste, ¿sí? Si el ángulo no es adecuado, el ángulo con el que está yéndose el vector, entonces resulta que la curva que tú estás pintando en tu toro es densa. Entonces, el comportamiento de esas curvas que tú estás dibujando obedece a esa dicotomía. Y depende del ángulo con el que se tome ese vectorcito. ¿Vale? Entonces, eso que les acabo de contar se conoce como el teorema de Weil del comportamiento del flujo geodésico para el toro. ¿Vale? Entonces, ese teorema motiva a la pregunta natural, oye, ¿será que ese mismo comportamiento ocurre en las superficies de traslación masa compactas? ¿Está pasando lo mismo? Bueno, pues en 1889, un profesor llamado William Bisch, ¿sí?, logró probar un resultado muy parecido, ¿sí? Ese resultado parecido te dice, oye, ese comportamiento ocurre en ciertas superficies de traslación si cuando tú le calculas un grupo de isometrías, ¿sí?, un grupo afín, ¿sí?, satisface una condición. La condición es que sea una retícula, ¿sí? ¿Qué significa que sea retícula? El subgrupo que está asociando, ¿sí?, es un grupo fuchsiano, es un subgrupo de de SL2R, que lo vamos a introducir mañana, espero, ¿sí? Y que cuando tú lo pones a actuar en el plano hiperbólico y tomas el cociente,
tú obtienes una superficie hiperbólica y quieres que sea de área finita. Si eso pasa, entonces la superficie que estabas estudiando desde el comienzo, su comportamiento del flujo geodésico es parecido a lo que está ocurriendo en el toro plano. Entonces, ese teorema, ¿sí? Motiva mucho a estudiar los objetos que se llaman el grupo de Beach, que son los objetos que vamos a introducir el día de mañana y que vamos a probar que para el caso de superficies compactas es un grupo discreto. Y bueno, yo creo que hasta ahí le paro. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, Camilo. Demos las gracias a Camilo, entonces tendremos la cámara y... hay tiempo para algunas preguntas si tienen. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dígale. Sí, sobre la pregunta esta de cuándo un origami es equivalente al polígono con lados opuestos identificados, me parece que en ese caso uno podría, digamos, triangular, digamos, el polígono y reagrupar esos triángulos para formar el origami, ¿no? Esa sería Una la condición condición sería... para que estén igual. Pero también, bueno, no sé, aquí Camilo si me puede corregir, también en el origami hay otra, o sea, hay una razón para la cual, como considerarlos distintos, que es en un punto en el origami uno tiene noción del oeste y el este, y el norte y el sur, ¿no? Bueno, así como una noción intuitiva, dado los cuadrados. Y en el polígono creo que no es fácil más o menos definir esa noción de orientación norte, este, etc. Quizás, Camilo, tú nos vas a contar la relación con estas estructuras de traslación con las diferenciales holomorfas. De hecho, no lo tengo preparado, pero en un próximo cursillo lo podemos hacer. De hecho, hay tres maneras. Porque ahí sería quizás la manera de Sí. explicar una respuesta, porque en ambos casos estamos construyendo una superficie género 2, y eso corre con un punto marcado, con 6 pinos, ¿cierto era? Entonces ahí quedaba una superficie género 2 con una diferencial holomorfa con un solo cero de orden 3. Sí. ¿Sí? O orden 3, ¿no? Sí, sí. Entonces, es mirar clases de equivalencia de esos pares. Por eso dan esos espacios de Hurwitz. Entonces ahí podría uno tratar de responder a la pregunta. Sí. Bueno, de hecho lo que dice Rubén es que hay tres maneras diferentes de definir una superficie de traslación. ¿Sí? Uno con diferenciales holomorfos, otros con uniformes y otros con pegados. Y se puede probar que las tres son equivalentes. ¿Sí? Y esa es otra manera de entender estos objetos. Pues a mí me parece que esta es bonita para iniciar a los chicos en el estudio. Y bueno, y una disculpa por introducirla así. A lo mejor y en la próxima les platico un poco más de eso. De todas maneras, después invitamos a Camilo para que hagamos una sesión de origamis y su superficie de traslación un poquito más larga para que estén todos invitados. Sí. Sin ningún problema, claro que sí. Bueno, hay más preguntas. Gracias, René, por la... Si no, entonces agradecemos a Camilo. Sí.